Y le damos la bienvenida a Andrea Tuana de la organización El Paso, una de las organizaciones convocantes de lo que fue esta multitudinaria marcha de ayer, de Día Internacional de la Mujer. Bienvenida, un gusto recibirla. Muchas gracias. Su evaluación de lo que fue la jornada de ayer. Fue imponente, superó ampliamente la marcha del año pasado. No sabíamos qué iba a pasar porque, bueno, ¿no? Cuando la gente se autoconvoca, porque yo creo que esta es una movilización que responde al llamado de que no queremos más discriminación, responde al reconocimiento de que las mujeres sufrimos violencias porque estamos en una sociedad machista, pero no responde a un colectivo, a una organización, a una proclama determinada. Y yo creo que eso le da una fuerza y una potencia que también hace que no sepamos lo que va a suceder. Sí teníamos la seguridad y la garantía que iba a ser una marcha como la del año pasado, multitudinaria y en paz, ¿no? Sin ninguna clase de violencias, porque las personas que tomamos las calles ayer realmente estamos en contra de la violencia. Yo hablaría, pero sin ningún problema, de 400.000 personas al menos. Bueno, no teníamos todavía un cálculo. ¿Ustedes ya lo hicieron ese cálculo de que había esa cantidad de personas? En función del año pasado, que fueron alrededor de 300.000 personas, los cálculos que se hicieron, este año se superó, realmente se superó en cuadras y en cantidad de personas, en la densidad de personas en esa marcha, por lo que estimamos, por abajo de la pata, por decirlo de alguna manera, unas 400.000 personas. Tuana, ¿qué es lo que considera usted no comprende aquellos que de alguna forma van a provocar con un cartel? ¿No comprenden de lo que era el espíritu de la movilización de ayer? ¿Quienes van a realizar una provocación o quienes tiran una bomba de pintura contra la iglesia del Cordón? ¿Qué es lo que no comprenden de lo que se buscaba ayer? Bueno, yo creo que quienes van a hacer una provocación, que quienes estuvimos y vivimos la marcha, ni siquiera los registramos. Digo, yo en lo personal no lo registré hasta que alguien me dijo, mirá, esta gente, yo realmente no lo registré, pero creo que esa gente lo que va a decir es que resiste y se opone a un cambio y a una transformación, resiste y se opone a que las mujeres y los varones tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y aquellas personas que tiraron la bomba de pintura contra la iglesia, yo creo que intentan hacer una pelea con una estrategia muy equivocada, que es utilizar la violencia y utilizar lo que queremos combatir, ¿no? Nosotros no queremos destruir ni violentar a quien piensa distinto, sino que lo que queremos es, por la vía del diálogo, por la vía de la manifestación y de la expresión, ir a ese cambio cultural. Entonces creo que han sido manifestaciones muy puntuales. Si uno miraba esas 400.000 personas, eran 4 o 5, y las propias manifestantes trataban de decirles, dejemos eso, ¿no? Esta no es la expresión y esto no es lo que buscamos con esta marcha. ¿Creen ustedes que es un desafío ponerse de acuerdo todos los colectivos que convocaron, la Intersocial Feminista, la Coordinadora, las organizaciones como en su caso, ponerse de acuerdo para elaborar un manifiesto en común? Yo creo que no, y que justamente eso le da la diferencia y eso hace que esta marcha sea tan masiva, porque hay un objetivo común que nos une a todas esas personas que estábamos ahí, que es no queremos más violencia, no queremos más mujeres muertas, queremos la igualdad. Ahora, yo creo que tienen que haber múltiples proclamas, porque las mujeres somos muy diferentes entre nosotras, tenemos discriminaciones agravadas, por ejemplo, las mujeres afro, las discapacitadas, las mujeres homosexuales, lesbianas y las niñas, ¿no? Me parece que una proclama única uniformizaría un movimiento que es eso, un movimiento diverso, un movimiento que abre sus puertas a distintas expresiones, siempre, ¿no?, dentro de la no violencia, siempre dentro del respeto, y de esa forma que tenemos las feministas históricamente de luchar, de marchar y de transformar, porque yo creo que el movimiento feminista ha sido el movimiento revolucionario, pero sin ninguna forma de violencia, ¿no? Las feministas no matamos a nadie, las feministas no le declaramos la guerra a nadie, sino que al revés, ¿no? Es el machismo, es el patriarcado el que nos ha declarado la guerra, el que nos mata y el que nos discrimina. Bueno, contra eso nosotras lo hacemos con movilización, lo hacemos con estrategia, lo hacemos con hechos políticos, pero de ninguna manera con violencia. Entonces no creo que sea necesaria una proclama única. Lo que sí esperamos
es el pronunciamiento. Porque yo creo que lo que pasó ayer es uno de los hechos políticos más relevantes de este país y nos parece que ahora se tienen que pronunciar y sobre todo se tienen que pronunciar los varones que son referentes políticos, de la sociedad, de la cultura, tienen que dar cuenta de lo que pasó ayer y tienen que posicionarse, porque el silencio de alguna manera es cómplice, ¿no? Entonces me parece que no es solamente decir qué bueno lo que pasó ayer, sino es bueno, esto tiene sus repercusiones y estamos esperándolas. Lo que pasó ayer en Salto, porque pasa que, si no me equivoco y usted me corregirá, es la primera vez que una mujer que está siendo custodiada por el Estado, en definitiva, con 2 policías, a uno se lo mata junto con ella. No había antecedentes. Bueno, yo creo que lo que pasó ayer nos empieza a mostrar que este fenómeno de la violencia, del que venimos denunciando tanto, es mucho más tremendo y letal de lo que la sociedad cree, ¿no? Incluso de lo que el propio sistema de justicia creía hasta ayer. Porque ayer esa letalidad, ¿no?, del machismo y del patriarcado llegó hasta asesinar a una persona que representa la fuerza de seguridad y que está custodiando. Entonces me parece que lo que pasó ayer, que fue terrible y que yo quiero darle mis condolencias a la gente de Salto, porque a la policía de Salto, con la que he trabajado mucho, porque entiendo que deben estar tremendamente conmovidos, pero me parece que también nos tiene que hacer reflexionar y analizar que estamos frente a un problema que no le hemos dado ni la prioridad, ni la relevancia, ni hemos dotado a todo el sistema de justicia de las herramientas especializadas y complejas necesarias. Porque antes las únicas que pagábamos el pato éramos las mujeres, ¿no? Moríamos las mujeres, morían nuestros hijos, quedaban destruidas nuestras familias. Ahora esa violencia, como el Estado empieza a protegernos, también llega, ¿no?, al Estado. Entonces, bueno, creo que no queremos más, no queremos escudos humanos, no queremos policías muertos defendiendo a las mujeres, pero no queremos mujeres muertas. Y eso hace muchos años que lo venimos diciendo. Entonces, uno piensa, bueno, ¿de qué formas piensan trabajar o qué es lo que piensan reclamar, tomando en cuenta que, por ejemplo, desde los sindicatos policiales particularmente, se ha venido advirtiendo de las dificultades para brindar seguridad a las mujeres víctimas de violencia en determinados contextos? Y allí algunos plantean, bueno, hay que mover a esa mujer de ese lugar para lograr garantizar su seguridad. Y otros dicen, bueno, pero es desarraigar a una familia o a algunos niños de su barrio, de su casa, de su lugar. Es lo que se ha venido discutiendo. ¿Cuál es su mirada sobre un tema que objetivamente reconocemos como muy complejo? De ninguna manera nos parece una medida que encarcela a las mujeres. No tenemos que sacar a las mujeres para los refugios. Lo que tenemos que hacer es que el sistema de justicia priorice este tema y le dote a las fuerzas de seguridad de todas las herramientas necesarias para encontrar a los violentos y que estén presos. O sea, quienes tienen que estar presos son los violentos. No tenemos que estar las mujeres y los niños encerradas en refugios o con policías 24 horas, además ellos también corriendo riesgos, porque el sistema no lo prioriza. Y yo creo que acá hay un ejemplo clarísimo, que fue el ejemplo de este delincuente, que no sé el nombre, no me gusta decir el sobrenombre, pero bueno, el Kiki, ¿verdad?, que cuando mata a su mujer pasa meses sin que nadie lo pueda encontrar. Sin embargo, cuando mata a esta trabajadora del supermercado, en 24 horas, 48 horas se lo encuentra. Entonces me parece que acá tenemos que pensar qué es lo que está pasando. Claro, hay una responsabilidad. No es menor, que es cómo el Kiki se transformó en un problema para sus socios en el delito, luego de haber logrado tanta trascendencia con el asesinato de una trabajadora del supermercado. Una trascendencia que no había tenido cuando asesina a una mujer y que hace que la gente decida colaborar con la policía a la hora de decirle el Kiki puede estar por este lado. Porque en realidad se transforma en un problema para sus pares. Exacto. Pero además no solamente esto se dio porque los vecinos colaboraron, es por la presión y la conmoción que toda la opinión pública generó en esto, que no lo concitan las mujeres. Yo quiero recordar en Paysandú un señor que incendió a su mujer y a sus niñas y mató a algunas de ellas. O sea, ni siquiera ese hecho concitó y conmovió
como ahora, ¿no? Todo esto con el policía asesinado, que no le quito relevancia para nada, o con el caso de la señora que falleció, que fue asesinada en el supermercado. O sea, hay algo también en nosotros que tiene que cambiar. Es particular lo que sucede porque sabemos todo de la víctima y prácticamente no tenemos datos de los asesinos que en algunos casos se han suicidado, pero que en otros casos están presos, pero es muy poco lo que se sabe del asesino y es hasta el más mínimo detalle de la asesinada. Y a la vez se empieza a colocar elementos que van desacreditando a la víctima. Por ejemplo, no denunció. Exacto. ¿Por qué no denunció? Exacto. O cuestiones que van, me da la impresión, ¿no? Como que en la cabeza de todos nos va agregando elementos negativos para con las víctimas. Porque esos mitos, ¿no?, están muy presentes en la sociedad y los seguimos transmitiendo. De hecho, hemos escuchado una barrabasada, porque no puedo decirlo de otra manera, en el Parlamento, cuando una parlamentaria dijo: las mujeres, si tienen mal ojo para elegir, que se hagan cargo, ¿no? No sé si recuerdan cuando se discutió la ley. Entonces, diputada del Partido Nacional, suplente departamento de San José, Conde de apellido. Bueno. No me acuerdo el nombre de pila, recuerdo. No lo recuerdo tampoco, pero quiero decir, ese pensamiento no lo tiene solamente la diputada, la senadora, evidentemente, o diputada. Ese pensamiento está y es parte. Entonces, yo creo que acá es necesario, ¿no?, dar una transformación, ir a un cambio y empezar a entender que esto es una vulneración de derechos humanos. Ahora bien, cuando usted decía hoy la repercusión de algunos casos sí y otros no, y las discusiones que generan, me pongo a pensar en cómo el brutal asesinato de dos niñas, una en Rivera y otra en la Costa de Oro, por más que había sido sacada de su hogar en la zona de Pérez Castellanos, aquí en Montevideo, generó, por ejemplo, que nuestro sistema político ponga arriba de la mesa la cadena perpetua, por ejemplo. ¿Le parece que cuando determinados casos toman esa dimensión pública, la discusión que se pone arriba de la mesa es la que ustedes esperan? No, porque esa discusión es matemos al monstruo, que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Ese es un monstruo que abusó y mató a una niña de 9 años, entonces matémoslo. Yo creo que una de las cosas que quería decir es la falta de empatía que hay con estas víctimas de violencia o con las víctimas de abuso sexual, porque siempre se busca la culpa. Bueno, la culpa fue de la madre, ¿no?, de la niña que no la cuidó. La culpa fue de esta mujer que se enganchó con esta persona. Ahora, o que la ha dejado salir sola a buscar el hermano. ¿Para qué la dejó salir sola a buscar el hermano? Exactamente, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de una trabajadora o de un trabajador que muere, yo qué sé, un trabajador del bola, ese puede ser cualquiera, puedo ser yo, puede ser mi esposo, esa persona no hizo nada malo para que le haya pasado eso, ¿no? Entonces todos vamos al grito y salimos a presionar. Entonces, la falta de empatía y sobre todo de comprensión, ¿no?, de la situación en la que estamos las mujeres en lugares de subordinación. Y no es matemos al monstruo, es transformemos el monstruo que todos tenemos adentro, porque todos y cada uno de nosotros estamos socializados en una cultura machista, patriarcal, que reproduce los micromachismos cotidianos, pero que son la base de estas tremendas situaciones. El Poder Judicial, decisión que conocimos ayer, la unidad de género dentro del Poder Judicial, que capacitaba personal, un programa apoyado por la Agencia de Cooperación Española, creado en el 2011, estaba capacitando jueces, bueno, todos los operadores de justicia. Se conoce la información que es desarticulada esta unidad de género, que recordemos que no es casualidad que asesore España, porque España creó esta unidad de género dentro del Poder Judicial para capacitar los operadores desde la década de los 90. En el Uruguay llegó en el 2011, pero ahora nos enteramos que hay un cambio, que hay una desarticulación, que no se sabe qué va a pasar con esta tarea. Nosotros esperamos que la Suprema Corte de Justicia pueda recapacitar en esta decisión. Cuando decimos que la Suprema Corte de Justicia le da la espalda
a las mujeres, a las 400.000 que estábamos allí, mujeres pero también varones, es porque es inentendible, ¿no? Tomamos la calle, salimos a decir que este es uno de los grandes problemas que el país tiene y la Suprema Corte de Justicia nos responde 2 días antes disolviendo la única división que trabajaba la temática de género, que no solamente transversalizaba la política de género en el sistema de en el Poder Judicial, sino que además coordinaba excelentemente con las distintas instituciones y con la sociedad civil. Puntos que hace muchos años la interinstitucionalidad viene diciendo que son fundamentales. Entonces, y por otro lado, la Suprema Corte de Justicia dice que no tiene fondos para poder implementar la ley, que es una ley vital para la vida de las mujeres, y sin embargo deja un proyecto que le da fondos, ¿no? Que no serán fondos para implementar toda la ley, pero le da fondos para fortalecer la perspectiva de género que evidentemente el sistema de justicia no la tiene. Entonces, realmente para nosotras esto es una provocación, esto es una afrenta a los derechos de las mujeres y es un retroceso en la conquista de derechos que no estamos dispuestas a aceptar.